unos minutos antes, un minuto antes. Ya. Hoy vamos a revisar una clase que es un poco larga, la divido en dos porque vamos a ver un tema que son las figuras literarias o figuras retóricas, que ahí vamos a revisar porque la Biblia contiene bastante de este tipo de instrumentos que se usan habitualmente en el lenguaje. Vamos a irlos revisando ahí. Denme un segundito mientras me confirman si se ve bien. Se ve bien, pastor. Ya. Figuras literarias. Un apunte bastante largo, no lo vamos a alcanzar a pasar todas las dos clases, pero sí va a quedar el apunte disponible para que ustedes puedan ahí eh, revisar. Va con hartos ejemplos, que es más o menos la idea, por eso salen tantas hojas, porque la idea es que vayan viendo ustedes cómo se van desarrollando también estas figuras literarias. El lenguaje, hay que entender que el lenguaje y la construcción del mismo es algo que es dinámico, que va cambiando, que va tomando expresiones de otros dialectos o idiomas. Nosotros vemos el caso aquí en Chile, o el castellano que usamos nosotros acá, tiene bastante influencia de otros lenguajes. Tenemos palabras mapudungún que utilizamos nosotros, también tenemos algunos términos que son inglés y que nosotros lo hemos españolizado, y así diferentes terminologías, y el lenguaje va cambiando. Probablemente alguien que nosotros revisáramos el lenguaje de hace 100 años atrás, hay algunas expresiones que nosotros no entenderíamos, y al mismo tiempo, gente que pudiera quizás revisar, no sé, de aquí a 50, 60 años, se daría cuenta que hay otras palabras que no conoce. En la Biblia pasa también que hay cosas que nosotros de repente no vamos a entender porque son propios de otro contexto. Eh, el lenguaje está influenciado por contextos culturales, por acontecimientos políticos, como por ejemplo las conquistas, que era normal en la antigüedad que existieran, la migración, como la gente se iba de un lugar a otro. También está determinado por temas sociales. Los idiomas bíblicos son propios a sus contextos y derivan de otras lenguas. O sea, eso hay que tenerlo bastante claro, que ya lo dijimos en las clases anteriores, que la Biblia no fue escrita en Reina Valera 60. Siempre insisto en esto, no digo que la Reina Valera 60 sea una mala traducción. Hay algunos críticos contra la Reina Valera. Para mí es una muy buena traducción y yo la defiendo en ese sentido. Pero igual entiendo que hay ciertos contextos donde los hermanos piensan que la Biblia se escribió en español. Literalmente, eso es lo que piensan ellos. Nosotros ya explicamos que está escrito en otros idiomas y que nos separan además una importante distancia en relación a lo que significa ese tipo de lenguaje y las culturas de las cuales se escribieron. En el caso del hebreo, esta es una lengua semítica, así también como lo es el arameo, el fenicio, el acadio, el árabe o el etíope. Son lenguas, se le llaman semíticas porque están relacionados o todos vienen de un mismo tronco, ¿ya? Cuando los hebreos estuvieron cautivos en Babilonia, tomaron varias expresiones del arameo, incluso siendo reemplazados por este en el siglo sexto antes de Cristo. ¿Qué significa eso? Que la lengua predominante en tiempo de Jesús, incluso antes, no era el hebreo, era el arameo. Y nuestro Señor Jesús, aunque conocía el arameo, lo hablaba, el hebreo lo hablaba, lo conocía, pero la lengua franca, la lengua que se hablaba en ese tiempo era el arameo. Habitualmente la gente en ese tiempo en lo que es Próximo Oriente hablaban griego, producto de la conquista que hizo Alejandro Magno unos siglos antes. También hablaban arameo, que era la lengua franca. Hablaban hebreos porque se hablaba dentro del contexto religioso. Y también habían algunas comunidades dentro de los líderes militares o políticos, se hablaba entre ellos el latín, que era parte de lo que era la cultura de los romanos, ¿ya? Entonces, como dice ahí, finalmente el hebreo solo quedó rezagado o utilizado en el uso religioso, ¿ya? No es un detalle, no es un detalle menor, ¿ya? Sigamos revisando.
Siguiendo con el hebreo, esta es una lengua muy rica en expresiones poéticas, simbolismos y figuras retóricas que se utilizan para transmitir con mayor profundidad los mensajes. El uso de las figuras retóricas en el hebreo no solo embellece el lenguaje, sino que cumple una función crucial al dar fuerza, claridad y emotividad a los textos bíblicos. Vamos a ver varias de estas figuras. En total, aquí en esta punta es 20, ya hay más, pero con 20 creo que es una cantidad ya bastante aceptable como para entender más o menos el contexto. Por no existir, hay más figuras retóricas. Dado que gran parte de la Biblia está escrita en hebreo, el uso de estas figuras era una forma efectiva de comunicar verdades espirituales en una cultura que era mayoritariamente oral. Recordemos que gran parte también de estos se entregaban y los niños aprendían, memorizaban esto, donde la repetición, el simbolismo y la exageración eran herramientas vitales para la memorización y el impacto emocional. En la cultura hebrea, el uso de figuras retóricas estaba profundamente ligado al contexto tanto religioso como litúrgico. Muchas de estas figuras no solo tenían el propósito de embellecer el lenguaje, o sea, de que sea más atractivo, sino de intensificar la enseñanza tanto teológica como espiritual. Por ejemplo, la hipérbole no solo exageraba la verdad para hacerla más llamativa, sino que también reflejaba la grandeza y la majestad incomprensible de Dios. Y aquí pasamos a lo que se llaman las figuras retóricas. Una figura retórica es un recurso del lenguaje que se Está utiliza para grabando. embellecer o darles mayor expresividad a las palabras, ya sea en la escritura o en el habla. Estas figuras permiten a los autores transmitir ideas de manera más efectiva o creativa, al alterar el uso común de las palabras o frases. Existen muchos tipos de figuras retóricas, como metáforas, símiles, hipérboles, personificaciones, entre otras. Su uso no era solamente por un tema estético para la escritura, sino que también puede profundizar la interpretación del mensaje, se ayuda para que el mensaje tenga un mayor impacto, porque aporta nuevos matices y significados, ¿ya? El lenguaje de la Biblia es rico y heterogéneo. Ya está, recordemos que se escribió en tres idiomas distintos, en tres continentes diferentes, en un periodo aproximadamente de 1400 años y por más de 40 autores. O sea, aquí estamos hablando de que hubo un periodo muy largo donde hubieron diferentes culturas que estuvieron aportando. El hebreo utilizado en la Biblia es rico en figuras retóricas. El griego también utiliza estos recursos, por lo cual su estudio es de vital importancia para el estudiante de la Biblia. Ahora, el uso de las figuras retóricas se usan en prácticamente casi todos los idiomas, los lenguajes. Nosotros en español también utilizamos estas figuras retóricas. Ahí vamos a empezar a revisarlas. Figuras retóricas y lenguaje figurativo. Estas dos expresiones, estas dos palabras pueden confundirse. Hay algunos que las mezclan y no es lo mismo, no significan lo mismo. Son términos, aunque están relacionados, pero se diferencian en aspectos ligeramente diferentes del uso creativo del lenguaje. Ambos implican la manipulación del lenguaje para expresar ideas de manera no literal y hay diferencias clave. Por ejemplo, las figuras retóricas es el término técnico y preciso que se refiere a estos mecanismos estilísticos bien definidos y clasificados que cambian el lenguaje con un propósito retórico o estético claro. Claro. En cambio, el lenguaje figurativo abarca todas las maneras en que se manipula el lenguaje para transmitir ideas de forma indirecta o simbólica, incluyendo, pero no limitando las figuras retóricas. Esto quiere decir, mis estimados, de que las figuras retóricas están dentro del lenguaje figurativo. Eso significa en pocas palabras, que las figuras retóricas pertenecen al lenguaje figurativo. Significa que el lenguaje figurativo abarca hartas cosas más, no solamente las figuras retóricas. Y aquí tenemos una tabla comparativa que es más clara aún al respecto. Figuras retóricas son técnicas específicas como la metáfora, la anáfora, el símil, que tienen nombres y definiciones bien claras. Este es el alcance. En el lenguaje figurativo es un término más amplio que incluye todas las maneras en que el lenguaje se usa de manera no literal, ya sea a través de figuras retóricas u otros recursos estilísticos. La finalidad se utilizan con fines persuasivos, estéticos o enfáticos en un discurso texto. Estas son las figuras retóricas. En cambio, el lenguaje figurativo, la finalidad se usa para crear significados simbólicos
o para evocar imágenes, emociones y sensaciones que van más allá del sentido literal de las palabras. Y esto es relevante, puesto que de repente nosotros cometemos el error de ser muy literales con lo que dice la Biblia, y hay que entender que algunas cosas no tienen que interpretarse literalmente, porque son en este caso figuras retóricas o también son modismos hebraicos que los vamos a ver en otra clase. Entonces, al conocerlo ya entendemos que lo que quiso decir el autor en eso, ¿ya? Clasificación, las figuras retóricas están clasificadas y estudiadas en la retórica con categorías que están bien definidas, que son específicas. Lenguaje figurativo es un concepto más general y menos técnico que abarca cualquier uso creativo o simbólico del lenguaje. Veamos las que vamos a revisar en esta clase, ¿ya? O sea, o por lo menos las que vamos a revisar en estas dos clases, porque como les dije, va a ser un poco largo esto. Tenemos la metáfora, que es la comparación implícita entre dos cosas, ¿ya? Después viene el símil, que es una comparación entre dos cosas usando el cómo, el cuál, ¿ya? Ahí lo vamos a ir revisando, ¿ya? La hipérbole, que es la exageración para enfatizar una idea. La personificación, que es atribuir cualidades humanas a objetos inanimados o ideas abstractas. La anáfora, que es la repetición de una palabra o frase al principio de oraciones consecutivas. El paralelismo, que es la repetición de estructuras sintácticas similares en oraciones consecutivas. La ironía, que es decir lo contrario a lo que realmente se quiere decir, ¿ya? La alegoría, que es una historia o imagen que representa una verdad espiritual o moral. La antítesis es una contraposición de ideas opuestas en una misma frase. Después lo vamos a ver cada uno, con más calma. La sinécdoque, que es usar una parte para representar el todo o viceversa. La metonimia, que es la sustitución de un término por otro con el que guarda una relación de contigüidad. Después la aliteración, repetición de sonidos consonantes en palabras cercanas. El eufemismo, que sustituyeron la sustitución de una palabra o expresión que es muy dura por otra que sea más suave. En español se ocupa igual bastante el eufemismo. El apóstrofe es dirigir el discurso a un interlocutor ausente o una entidad personificada. El quiasmo, estructura en la que las ideas se presentan de forma de cruz, invirtiendo el orden. Pleonasmo, uso de palabras redundantes para dar énfasis. Prosopopeya, otra forma de personificación. La paradoja, que es una afirmación que parece contradictoria, pero que revela una verdad profunda. La elipsis, que es omitir palabras que se sobreentienden por el contexto. Y por último, el clímax, que es la presentación de ideas en orden ascendente de importancia. Aquí, vuelvo a insistir, hay más dentro de la Biblia. Probablemente alguno de ustedes debe acordarse que algo de esto se vio, especialmente los que somos más antiguos, la vimos en castellano, ahora se llama lenguaje, pero algunas de estas figuras retóricas las revisamos nosotros cuando estudiamos, no me acuerdo si era en el liceo o antes. Vamos a ver la metáfora. La primera, ¿qué es la metáfora? La metáfora se define como una comparación implícita entre dos elementos que no tienen una relación literal, pero que comparten una cualidad esencial. A diferencia del símil, que revisaremos después, que utiliza palabras como cual, para hacer estas comparaciones, la metáfora implica que un objeto o idea es otro, permitiendo una conexión directa entre los elementos comparados. Por ejemplo, la metáfora en la Biblia sirve para varios propósitos. Sirve primero para hacer una ilustración, ya que hace abstractos conceptos teológicos más accesibles al asociarlo con imágenes cotidianas. De repente cosas que son muy difíciles de comprender, la Biblia a través de, de este recurso permite que nosotros los podamos tener más claros. Profundidad. Añade un nivel de complejidad a los textos permitiendo múltiples capas de interpretación y también provocan un impacto emocional al comparar conceptos espirituales con elementos tangibles. Crea un vínculo emocional fuerte en el lector oyente. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Jesús como el Cordero de Dios, dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
aquí se está haciendo una metáfora en que se describe a nuestro Señor Jesús como un cordero sacrificial y se asocia como el cordero pascual del Antiguo Testamento. Aquí Jesús es comparado con el que fue sacrificado para que el pueblo de Israel pudiera ser liberado del juicio de Dios en Egipto. Mire qué interesante. También se hace aquí una comparación, Jesús como el pan de vida. Denme un segundito, hermano, a ver si... Ahí está, ya. Jesús como el pan de vida. Aquí tenemos, dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Aquí mismo nuestro Señor Jesucristo se está comparando a sí mismo como el pan, que es un alimento básico y esencial para la vida que nosotros llamamos, ¿no es cierto? Hay muy pocos, conozco creo muy pocas personas que no comen pan, la mayoría lo hacemos. Sin embargo, aquí la metáfora es espiritual. Así como el pan sustenta el cuerpo, permite que nos alimentemos, Jesús sostiene el alma y el que lo come, por eso dice que el que me viene nunca más tendrá hambre, nunca experimentará un hambre espiritual. O sea, estamos ahí que él está usando esta metáfora para referirse a sí mismo. Y aquí tenemos otro más que es comparado con una roca, un símbolo de estabilidad, de seguridad, de protección. En tiempos antiguos, las rocas eran refugios naturales y símbolos de inmutabilidad. Al referirse a Dios como una roca, el autor comunica que Dios es un refugio firme y estable en medio de la adversidad. Eh, ya entendimos, mis hermanos, que la metáfora es una comparación con algo que el quien se está comparando no lo es, pero se usa ese recurso porque sin duda representa una profundidad mayor dentro de esa verdad que se está entregando. Cuando se nos dice que Jesús es el Cordero de Dios y nosotros asociamos el Cordero Pascual que se usó en el Antiguo Testamento ya para proteger a las casas. eh, es muy potente. Cuando hablamos de que Jesús es el pan, nosotros entendemos claramente la importancia del pan. Cuando se dice que Dios es la roca, nosotros sabemos que la roca es algo firme, donde se fundamenta, donde se cimenta una casa firme, que es algo que nos da estabilidad. Entonces, todas estas metáforas tienen una finalidad clara, y que tiene que ver con que nosotros podamos entender de mejor manera el texto. Ejemplo de metáfora. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La pregunta aquí, hermanos, ¿nuestro Señor es un pastor literalmente? No, no lo es, ¿no es cierto? No es un pastor en el sentido literal. O sea, Él no está criando ovejas como lo hace cualquier pastor en el campo. No, en este caso, este es un recurso literario muy precioso porque nos enseña a un Dios que está atento de nosotros y que además nosotros somos personas débiles que necesitamos la guía de alguien. Entonces, esta figura retórica de la metáfora es muy profunda, es muy importante y nosotros cuando vamos entendiendo esto nos damos cuenta de que Dios permite que al utilizar este tipo de herramientas dentro del lenguaje, ayuda a que nosotros podamos comprender de mejor manera. En este caso, el autor bíblico utiliza la figura del pastor para describir a Dios. Esta comparación no es literal, porque Dios no cuida ovejas, sino es metafórica. David, al ser un pastor, conocía íntimamente la relación entre el pastor y sus ovejas, protección, provisión, cuidado, guía. Al comparar a Dios con un pastor, el salmista comunica que Dios cuida y protege a su pueblo de la misma manera en que un pastor vela por sus ovejas. La metáfora transmite todo el conjunto de verdades teológicas sobre el carácter protector de Dios. O sea, nosotros al entender este salmo, al estudiarlo, nosotros vemos los atributos de Dios en relación a su carácter protector. Tipos de metáfora en la Biblia. Hay metáforas sobre Dios, que describen aspectos del carácter y de la obra de Dios. Por ejemplo, Dios es mi refugio, Dios es mi escudo, Dios es mi torre fuerte. Metáforas sobre Jesús. Describen su naturaleza y ministerio. Ejemplo, Jesús es el buen pastor,
Jesús es la vid verdadera, el camino, la verdad y la vida. Metáforas sobre los creyentes. Describe la relación de los creyentes con Dios o con el mundo. Por ejemplo, los creyentes son la sal de la tierra, la luz del mundo, el cuerpo de Cristo. Ya, ahora vamos al segundo recurso, que es el símil. El símil es una figura retórica que, al igual que la metáfora, se usa para hacer comparaciones entre dos elementos. Sin embargo, a diferencia de la metáfora, el símil utiliza conectores explícitos como son el cómo, cuál, parecido o semejante a, para indicar esta comparación. O sea, si aparece esta palabra, nosotros nos vamos a encontrar ahí con un símil. En lugar de fusionar las dos ideas en una, como lo hace la metáfora, el símil resalta la similitud entre dos cosas, dejando claro que una cosa es como la otra, sin afirmar que los dos son lo mismo. Mire, veamos. El símil en la Biblia tiene varios propósitos. Primero, la claridad. Facilita la comprensión de conceptos espirituales que son difíciles o abstractos al compararlo con cosas que son más familiares y que nosotros podemos o tocar o podemos ver claramente. También enriquece el mensaje porque agrega color y vida a las enseñanzas al utilizar imágenes visuales y conocidas para ilustrar verdades profundas. Y por último, un enfoque emocional, porque al comparar elementos espirituales con experiencias humanas o naturales, el símil crea una conexión emocional más cercana al lector o al oyente. Vamos a revisar un ejemplo de símil. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Ya? Aquí, ¿dónde está el símil? Dijimos anteriormente que estaban las palabras como, cual, parecido a o semejante a. Entonces acá, ¿dónde está el símil? A ver si alguien me puede responder. ¿En qué palabra está ahí? Volvemos a revisar. El símil ocupa conectores, ¿ya? En este conector son la palabra como, cual, parecido a o semejante a. O sea, cuando aparece esa palabra, nosotros nos encontramos ante un símil, porque es una comparación. Compara algo en relación a otra cosa. Entonces, nosotros cuando vemos el ejemplo de símil, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Dónde está ahí el símil? Ya, vamos a verlo. Al otro El ejercicio. siervo con el alma. Sí, pero está en una palabra en especial, que tenemos que encontrar esa palabra. ¿Cuál sería? Vamos otra vez. El clamor, el clamor. No, vamos otra vez. Mira el símil. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son los conectores? ¿Qué es el conector? El que nos dice finalmente, nos proporciona a nosotros el símil. Son las palabras como, cuál, parecido a o semejante a. A ver, ¿Ya? ¿cómo? Entonces acá, ¿dónde está alguna de esas palabras de ese conector? La primera, ¿cómo? Como el Eso es, siervo. la primera. Está, fíjense, porque aquí está el principio, pero está haciendo una comparación, el cómo. En este versículo el salmista compara el anhelo de su alma por Dios con la sed de un siervo que busca agua en el desierto. Al hacer esta comparación explícita mediante el uso del cómo, que esa es la palabra clave aquí, el conector, el autor comunica la urgencia y la profundidad de su deseo por la presencia de Dios. Se puede visualizar la escena de un siervo sediento buscando el agua, lo que facilita una comprensión del anhelo espiritual. ¿Qué tiene que ver un siervo con el anhelo espiritual? Nada, mis hermanos, nada. Pero aquí el salmista ocupa esto y dentro del contexto de ello, ellos perfectamente en la cultura de Oriente Próximo, ellos sabían perfectamente o conocían la idea del ciervo o del animal buscando el agua. Entonces, para ellos era algo normal. Como les comentaba, me parece la semana pasada, para nosotros probablemente hay estas cosas que no entendamos que son del contexto del campo. Y como nosotros vivimos en la ciudad, puede que para nosotros no sean tan explícitas. Por ejemplo, cuando hablamos de las uvas, de los sarmientos, hablamos ahí de otros elementos que son propios de la semilla que cae en tierra buena, en tierra mala. Alguien que es del campo tiene súper claro eso, pero a nosotros nos puede complicar. Cuando el salmista está diciendo esto, primero hay que entender que él fue
El salmista fue un eh, pastor de ovejas, fue un pastor. Entonces, lo que está ocupando la figura retórica tiene que ver mucho con su contexto, con su historia. Pero además, las personas que lo leen también lo entienden. Entonces ellos dicen, oh, sí, qué bonito. Así como el siervo busca el agua, nosotros también de esa manera necesitamos que nuestra alma sea saciada. O sea, nuestra alma clama. Dice, porque como el siervo brama, como el siervo está buscando el agua, espera el agua, así también nosotros. ¿Se fijan? Esa es una comparación. Vamos a revisar aquí unos ejemplos para que vayamos viendo y vamos tomando esto. Tipos de símiles en la Biblia. Símiles que describen a Dios. Comparaciones que ayudan a los lectores a comprender mejor la naturaleza divina. Por ejemplo, Dios es como un padre que se compadece de sus hijos. ¿Ya? Ese es un símil. ¿Ya? Porque, a ver, si nosotros lo miramos así en rigor, nuestro Padre no es Dios en el sentido literal. Nuestro Padre, nos estamos refiriendo, es un Padre espiritual, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero estamos hablando de una perspectiva biológica. No es nuestro Padre, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, entonces, Dios es como un padre que se compadece de sus hijos. Otro tipo de símiles, símiles que describen a los seres humanos, comparaciones que reflejan la condición espiritual o moral de las personas. Por ejemplo, el justo florecerá como la palmera. El justo o una persona puede florecer, estamos de acuerdo que no, ¿no es cierto? No, no puede florecer. Pero aquí hay una comparación y es muy bonita. El justo florecerá como la palmera. Símiles que describen el reino de Dios, comparaciones que ilustran cómo funciona el reino de Dios. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a, recuerden que también es un conector, semejante a un tesoro escondido en el campo. Aquí tenemos otro símil más. Entonces, el símil usa palabras como o cual para hacer la comparación más explícita. Importancia del símil en la enseñanza bíblica. Los símiles permiten a los maestros y profetas comunicar verdades espirituales de manera vívida y comprensible. Nuestro Señor Jesús, en particular, hizo uso frecuente de símiles en las parábolas y enseñanzas, permitiendo que sus oyentes comprendieran conceptos abstractos del reino de Dios a través de imágenes comunes. Los símiles también son efectivos porque apelan tanto a la mente como a las emociones, ayudando a los creyentes a conectar con el mensaje de una manera personal y experiencial. Ahora vamos con la interpretación teológica del símil. Vamos a hacer un ejercicio de ahí, ya para que no se, colocando ya en práctica, no nos compliquemos tanto con esto. El uso del símil en la Biblia no solo embellece el texto, sino que también sirve como una herramienta teológica poderosa. Las comparaciones, al ser accesibles y visuales, facilitan la enseñanza de verdades doctrinales y morales. Los símiles nos ayudan a entender la naturaleza de Dios, el carácter de Cristo y la condición humana de una manera más tangible. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesús dice que Él es como el pan de vida, no está simplemente haciendo una comparación física de que Él se parezca al pan. El símil revela algo mucho más profundo sobre su papel en la salvación. Así como el pan es necesario para la supervivencia física, Jesús es esencial para la vida espiritual. Y vamos a hacer unos ejercicios. Y para eso vamos a leer Isaías 53. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en Isaías 53, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Nos vamos a tomar aquí unos par de minutos y vamos a revisar qué símil o qué encontramos como metáfora dentro de esto. Le repito otra vez. Si ¿estás tomando nota? ¿Cuáles son los conectores del símil? ¿Se acuerdan? Miren, tomen nota, ¿ya? Porque es importante los conectores. Tomen nota, por favor. Aquí está. Los conectores son ¿cómo? ¿Cuál? Ah, se los voy a copiar ahí. Déjenme ver si puedo eh, copiárselos. No, no puedo de esta manera porque estoy con la. Se los voy a copiar en el chat, ¿ya? Para que, como, cual o semejante a. Ya. Ahí se los voy a copiar.
Oh, los copió como imagen. No era es la idea que lo hiciera como imagen. Ya, pero ahí están. ¿Le apareció ya? ¿Cómo, cuál parecido, semejante a? ¿Ya? Esos son los conectores. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a Isaías 53, que es un texto muy conocido del siervo sufriente, y vamos a buscar los símiles. Se demora más o menos 5 minutos en hacer este ejercicio. Es un texto que no es largo. Y ustedes ya saben las palabras que tienen. Vamos a buscar solamente los símiles, ya, para que vayamos revisando ahora. ¿Ya? Entonces, abran sus Biblias y le voy a preguntar a todos, ¿ya? A todos. Isaías 53 son en total 12 versículos, así que es cortito, ¿ya? Ya saben, quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Entonces son las 8:30, 8:35. Volvemos, busque la palabra como, ¿ya? Como, cual, semejante a, parecido a. En el versículo 2 ya tenemos un cuál y un cómo. Sí, dejemos que los demás igual lo hagan porque lo vamos a comparar de ahí. No le sople todavía la respuesta. Profesor, sí, estoy a preguntar. Déjame compartir. Ah, ya, aquí está. Dice que el uso compartido no está activado. No puedo compartir la pantalla, hermano Patricio. Ya. Vamos ahí. Ya. ¿Quién primero va a decirme ahí qué se encontró? A ver, mi pastor Elías, Hermano Sergio, dígame. ¿cuántos versículos eran? 12. Disculpe, no, ¿se escucha alguien hablando atrás? ¿Cuántos versículos eran? 12. Son 12 versículos, pero necesito que me diga Ah, uno ya. solo, el primero que encontró. Bueno, que controle el hermano delante, pero a ver, en el verso 6 todos nosotros nos descarriamos Sí, como pero ovejas. comienza del principio, del primero, para que vayamos y los demás también puedan participar, Ah, estimado. perfecto. Ya, ¿cuál es Entonces el primero? tengo que leerlo. Sí, Ya. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él? Ahí hay uno. ¿Cuál ya, ahí renuevo estamos. delante de él? Sí. Ya, el primero, ya, ahí me adelanté. Ahí ya. Sí. Entonces, el primero está en el 2, ¿no es cierto? Dice, Sí. subirá cuál renuevo delante de él. El Sí. primer símil es cuál, ¿ya? Y el segundo es como raíz de tierra seca, el cómo, ¿ya? Ese es parecido, ¿cierto? Eso está en el. Ah, perfecto, ya. Hay dos ¿Cómo? conectores, hay dos símil. El primero es, subirá cuál renuevo delante de él, y el Amén. cómo raíz de tierra seca, ¿ya? Alguien que nos ayude con el segundo. Mi pastor Elías, pastor Máximo, Ya, dígame, estimado. el verso 3 y A cómo ver, te escondimos de el rostro. ¿Cómo? a ver qué es lo que dice el 3. Dice el 3 despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando el quebranto, y cómo te escondimos de él el rostro, con el despreciado y no lo estimamos. ¿Cómo? Ahí está. Ya. Aquí hay un buen punto, estimado, porque ese cómo no está haciendo una comparación como un conector de símil. Está bien lo que usted hace porque consideró la palabra, pero fíjense este detalle. En el versículo 3 lo que aparece ahí es otra expresión, porque dice, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí vamos a ver un caso en que no es un conector, sino, a ver, déjeme, porque ya se me olvidó el nombre, tiene un nombre, el cómo, dentro del castellano, déjeme ver, es cómo me parece que es una proposición, pero no es un conector como nosotros lo vemos, es un...
como es un adverbio relativo. Eso es lo que es. ¿Ya? Vamos al siguiente. Gracias, estimado, pero justo en especial no, pero hay otros sí, tenemos otros más. Sigamos, ¿cuál Pastor, otro? Pastor Cristian Vargas de Pudahuel. Dígame, estimado. Mire, en el verso 6 yo encontré algo parecido de lo que está hablando recién usted. Dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, ahí habría un símil, pero después dice, cada cual se apartó por su camino, pero ese cual yo no lo veo como símil. No sé Ya, ahí si... está. Está bien el análisis. Es el análisis correcto. Se fija, el primero es un símil, pero el segundo no. Entonces está bien el análisis bien hecho. Ese es el segundo, ¿ya? Eh, porque está haciendo una comparación directa, una comparación con algo que no, que lógicamente no cumpliría el requisito. Cuando hablamos como oveja, porque no son ovejas, no es una oveja literalmente. Está haciendo esta comparativa, este símil, ¿ya? Otro más, nos quedan dos Pastor, más, ¿sí? pastor, ¿Sí? en el 7, ¿Ya? angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Ya, Enmudeció y no abrió su boca. ya, perfecto, perfecto. ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuántos símil ¿Dos? hay? Dos. ¿Dos? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Queda algún símil más? ¿Alguien que coloque uno más o no? No, no hay ninguno más. Ahí están. ¿Se fijan? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Ya? Así que Son cuatro como y un cual. sí, cuatro comos y un cual. Estamos bien, pero además yo le voy a compartir las metáforas, que son las metáforas que corresponden al primer recurso que revisamos, la primera figura literaria. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que está en el versículo 4. Este es una metáfora, ya que el siervo lleva las enfermedades y dolores de otros. Eso es posible, no significa literalmente que él esté cargando físicamente, sino que él sufre por las aflicciones y pecados del pueblo. O sea, no es que él, aunque nosotros dentro de nuestras predicaciones de repente le ponemos énfasis en eso, y dice que por su llaga nosotros fuimos sanados y que él sufrió los azotes, que él derramó sangre, fue golpeado, escupido, y nosotros hacemos bastante esfuerzo en hacer la imagen de que como él sufrió, nosotros somos sanados, como que él efectivamente, todo ese sufrimiento son nuestras enfermedades que está cargando. Pero esto es algo que tiene que ver con un tema espiritual, un tema espiritual. El siervo sufriente lleva las enfermedades y dolores de otros, pero eso no es literalmente que lo esté cargando, sino lo que está haciendo, le está sufriendo las aflicciones y pecados del pueblo. El segundo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El 5. Aquí el siervo sufriente, es descrito como herido y molido, lo que es una metáfora del castigo que soporta debido a los pecados de otros, sugiriendo que su sufrimiento tiene un fin, un propósito redentor. 3. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Fíjese que esto, además de un símil, es una metáfora. Esta metáfora compara a las personas con ovejas descarriadas, lo que implica que al igual que las ovejas que se pierden sin un pastor, la humanidad se ha alejado de Dios. Aunque en esta línea usa la palabra como, que es un símil, la intención es más metafórica porque representa el estado espiritual de la humanidad. ¿Ya? Y por último, 4, podíamos encontrar otros metáforas. Yo, por ejemplo, con otro curso que estuvimos haciendo este ejercicio, encontraron como 7 y estaban bien desarrolladas. ¿Ah? Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el versículo 6. En esta metáfora se usa el verbo cargar para describir que el pecado de la humanidad es puesto sobre el siervo, indicando que él lleva el castigo en lugar de los culpables, como si el pecado fuera un peso físico que se transfiere a él.
Es como que literalmente él tuviera una carga aquí, que se la echara y eso él lo cargara. Ahora, esto está lleno de simbolismo. Recordemos que esto tiene un sentido teológico muy profundo. Dice el Pablo que nuestro Señor Jesús, Él se hizo pecado por nosotros, estando en la cruz, ¿ya? Que en algún momento, recordemos que Él dijo una palabra en arameo, que estando en la cruz. ¿Cuál era esa palabra? Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es interesante esta palabra porque recordemos que nuestro Señor Jesús con Dios Padre siempre han tenido comunión, han sido uno, recordemos, o sea, ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros que somos trinitarios, reconocemos esa unión hipostática, reconocemos que en ellos ha habido eternamente esta unidad, pero en algún momento de que estando Cristo en la cruz, Él dice eso, que es algo muy potente. Dicen algunos teólogos, interpretando este texto, que en ese momento Jesús cargó todos los pecados de la humanidad y el Padre apartó su vista de la cruz porque Jesús se hizo pecado por nosotros. Es interesante esa propuesta, mis hermanos, para analizarla dentro de lo que es el contexto de lo que es la cristología. Sigamos, porque tenemos hartas que ver, así que vamos a ver cuántas alcanzamos. Vamos a ver la hipérbole. La hipérbole es una figura retórica que consiste en una exageración deliberada con el fin de enfatizar una idea o generar un impacto emocional en el lector u oyente. No debe tomarse literalmente, ya que su propósito no es describir hechos reales, sino intensificar el mensaje para captar la atención o reforzar un punto. En la Biblia, la hipérbole se usa con frecuencia para comunicar con grandeza la grandeza de Dios, la profundidad del pecado, la necesidad de arrepentimiento, la seriedad del juicio y el poder de la redención. Eh, Miren, de repente cuando las mamás se enojan, le dicen al hijo, te lo he dicho 1.000.000 de veces. ¿Se lo habrá dicho 1.000.000 de veces? Lo más probable es que no. Estoy hablando de algunos casos, algunas mamás que se enojan y de repente le llaman la atención. Eso es una hipérbole. O sea, es una exageración que tiene un sentido como para decirle, te lo he dicho muchas veces. Hay varias hipérboles dentro de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan que al final del libro de Juan dice que si se escribieran, si se escribieran todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesús, no habría libros en la tierra para escribirlos? ¿Recuerdan ese texto? No habría dónde escribir todo eso. Eso también es una hipérbole, ¿ya? Son para decir que fueron muchas las cosas que hizo. Sigamos acá revisando. La hipérbole en la Biblia tiene varios propósitos importantes. Énfasis, la exageración llama la atención sobre un punto crucial que el escritor o el orador quiere destacar. También eso produce un efecto emocional, también produce claridad, porque al exagerar una verdad a menudo se hace más clara o más comprensiva para el oyente. Y también tiene un fin un propósito de advertencia, porque también puede utilizarse para subrayar las consecuencias serias del pecado o ignorar las advertencias divinas. Ejemplo de hipérbole. Si tu ojo derecho te deja ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda un ojo de tus miembros o uno de tus miembros, o no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estamos de acuerdo que ese es una hipérbole, porque si nosotros tomáramos eso literalmente, probablemente habría muchos mancos y ciegos dentro de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Porque si el pecado de ocasión de caer, el ojo, a sacárselo; si tu mano tiene ocasión de caer, a cortártela. Esto es una hipérbole. Vamos a analizarla ya para que vayamos viendo esto. Miren, eh, hay una posición de repente dentro de algunos que no entienden estos conceptos. Para ellos, el literalismo y la Biblia lo que dice es así tal cual. Pero es peligroso el literalismo en ciertos puntos porque al no entender estas figuras retóricas, no entender el uso del lenguaje, finalmente ellos pueden hacer una doctrina de algo que nunca Dios quiso hacer doctrina de eso. Nunca quiso hacerlo. ¿Ya? Veamos acá qué es lo que dice. En este versículo, Jesús utiliza una exageración extrema, que en este caso es arrancarse un ojo o cortarse una mano, para enfatizar la gravedad del pecado y la necesidad de eliminarlo a cualquier costo. La idea no es que alguien literalmente deba mutilarse,
sino que la magnitud del peligro espiritual justifica una reacción drástica para evitar el pecado. Aquí la hipérbole dramatiza la urgencia del arrepentimiento y la importancia de la pureza moral. Características de la hipérbole en la Biblia: una exageración intencional, un énfasis en lo imposible o desmesurado y un impacto emocional y retórico. Veamos algunos ejemplos. El número de los hijos de Abraham. Dice Génesis 22:17. Dice lo siguiente: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. La consulta es, mis hermanos, ¿la descendencia de Abraham será como las estrellas del cielo, como la arena del mar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Será así? Estamos de acuerdo que son muchos, pero las arenas del mar no creo que sean como la arena del mar ni como las estrellas del cielo. Aquí nuestro Dios le está diciendo que su descendencia va a ser mucha y eso se ha cumplido. Se cumplió y se sigue cumpliendo, ¿ya? Pero esto es una hipérbole, es una exageración. Sigamos. Hipérbole en el discurso de Jesús sobre el perdón. Recordemos lo que dice Mateo 18, 21, 22. Entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, nosotros lo que vemos acá, mis hermanos, es que esta es una cifra hiperbólica. La idea no es que uno deba contar hasta 490 veces para perdonar y después viene cuando viene la vez 491 y decir: ya no te perdono porque hasta eso me pide nomás nuestro Señor. Finalmente, la exageración resalta que hay que ser generosos y continuos con el perdón, ¿ya? A eso se refiere. Tres plagas de langostas. Dice Joel 2:10, ¿ya? Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Aquí el profeta describe la devastación de la plaga de langostas con hipérboles que sugieren un cataclismo cósmico. Aunque las langostas son reales, las descripciones de los cielos oscurecidos y las estrellas apagándose son obviamente exageraciones que lo que hacen es dramatizar, ¿sí? Colocarle así un fuerte énfasis a la magnitud del juicio de parte de Dios. Entonces aquí lo que provoca la hipérbole, que o sea, intensifica el sentido de urgencia y terror que inspira el juicio de Dios. O sea, cuando Dios aplica un juicio, las personas tienen que tener claro que eso es algo terrible. El poder de la fe. Dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí hay una hipérbole que muestra el inmenso poder de la fe, aunque no se refiere a mover montañas literalmente. La exageración refuerza la enseñanza de que incluso una pequeña cantidad de fe tiene el potencial para lograr cosas asombrosas. Vamos a la próxima, personificación, ¿ya? Un segundito acá. Personificación. Dice aquí nuestro hermano José que estaba contando los perdones. ¿Cuánto lleva? 489. Le queda uno más y después ya no perdonaba más porque ya había logrado ya los 490 que decía la Biblia. Personificación. La personificación es una figura retórica que consiste en atribuir cualidades, acciones o sentimientos propios de seres humanos a objetos que son inanimados, ya sean animales o también conceptos abstractos. Desde la perspectiva bíblica, la personificación permite a los autores sagrados expresar ideas teológicas, morales o naturales como una manera más accesible y emotiva. Mire, vamos a ir saltando un poco de esto y vamos a ver los ejemplos, porque como ya está disponible el apunte, ustedes pueden revisarlo, ¿les parece? Así que vamos viendo los ejemplos para que no nos atrasemos mucho y alcanzamos por lo menos ver ahora la mitad en esta clase, ¿ya? Las características de la personificación: visualización de conceptos que son abstractos, eso obviamente provoca un mayor impacto emocional y también trae una enseñanza teológica. Vamos a verlo. La sabiduría como persona. La sabiduría no es una persona, no lo es. Pero fíjense cómo lo ocupa el autor de Proverbios, que para nosotros toma una dimensión muy, muy potente. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión.
en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. En este pasaje, la sabiduría es personificada como una mujer que clama y alza su voz, características que son propias de los seres humanos. Al presentarla de esta manera, el autor de Proverbios muestra la urgencia y el dinamismo de la sabiduría, que no está estática ni oculta, sino disponible para todos los que quieran escucharlas. El hecho de que la sabiduría esté en las calles y plazas indica que además está accesible, que las personas pueden lograrla. Hay otra más que acá está en Proverbios 8:1-3, otra vez con la sabiduría. ¿No clama la sabiduría y da voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, en la entrada de la ciudad o en la entrada de las puertas da voces. La sabiduría no es un concepto frío o inalcanzable, sino una figura viva que se preocupa por el bienestar de los seres humanos y se esfuerza por guiarlo en el camino correcto. Vamos, otro más. Aquí tenemos, por ejemplo, la tierra y el cielo como testigos. Dice Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entre paréntesis, este es un hermoso texto para explicar que Dios nos ha entregado a nosotros la capacidad de decidir lo que es el libre albedrío. Para quienes cuestionan el libre albedrío, este es un texto muy claro al respecto. Aunque el cielo y la tierra son entidades naturales, eso estamos de acuerdo, aquí se les da un papel activo como si pudieran observar y dar testimonio a cosas que están ocurriendo. Esto subraya la seriedad del pacto y la importancia de las decisiones humanas. Mire, aquí hay otro más que está en Isaías 55:12, que se refieren y las montañas y los ríos como entidades alegres. Dice lo siguiente, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. La pregunta es, ¿los montes y los collados pueden cantar? ¿Los árboles pueden dar palmadas de aplauso como lo hacemos nosotros? Bueno, esto es lo que se llama una personificación. Aquí los montes y collados son personificados como si pudieran cantar y los árboles como si pudieran aplaudir. Estas imágenes celebran el retorno, ¿ya?, del pueblo a su tierra prometida, destacando la alegría de la creación ante la redención de los seres humanos. Y tenemos los últimos, que está con la muerte. Fíjese la muerte como personaje activo. Dice Oseas 13:14, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh Seol, tu destrucción? Esto después se repite en Corintios, que lo cita Pablo nuevamente. Aquí la muerte es personificada como si tuviera un aguijón, una cualidad asociada a la capacidad de infligir daño. Al hablarle directamente, el profeta desafía su poder y anuncia la victoria final sobre ella, sobre la muerte. Acá en este pasaje del Nuevo Testamento sigue la personificación de la muerte de Oseas, ya que mencionamos primero, tratándola como un enemigo derrotado por la resurrección de Cristo. La personificación aquí sirve para mostrar que la muerte, antes temida como un poder invencible, ha sido vencida por la obra redentora de Jesús. Vamos ahora a la anáfora. La anáfora es una figura literaria que consiste en la repetición deliberada de una palabra o frase al inicio de varias cláusulas o versos sucesivos. Este recurso retórico es utilizado para crear énfasis, ritmo y un efecto acumulativo que refuerza el mensaje del texto. Aquí están las características de la anáfora, que la repetición enfática, vamos a revisarla así, un recurso que de repente nosotros no, aquí vamos a entenderla enseguida. Dice el Salmo 136. Este es un ejemplo muy clásico de lo que es una anáfora, en el sentido de que una frase se repite constantemente a lo largo del pasaje. ¿Y cuál es la frase? Porque para siempre es su misericordia. Y este aparece al final de cada verso, resaltando que el tema central del salmo es la eterna misericordia de Dios. Entonces dice el Salmo 136, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Esto es una anáfora, es una repetición para intensificar o mostrar la importancia del tema que se está dando. Tenemos otro más aquí, en Isaías 24. Eh, Fíjense lo que dice aquí, en Isaías 24 del 1 al 3 se usa la anáfora para crear un sentido de inevitabilidad y destrucción, describiendo el juicio de Dios sobre la tierra. Veamos aquí.
He aquí que Jehová vacía la tierra y la raza, y trastorna su faz y dispersa a sus moradores. Y el pueblo será como el sacerdote, el siervo como su amo, la criada como su señora, el que compra como el que vende, el que presta como el que toma prestado, el acreedor como el deudor. Aquí el como que se usa aquí es para enfatizar la universalidad del juicio de Dios, sin importar la posición social o el estatus de las personas. O sea, no importa a usted cuál sea su nivel social, si es un siervo, si es un amo, si es el que compra, el que vende, el que presta, el que toma prestado, cualquiera que sea, el juicio de Dios alcanza a todos, ¿ya? Y el último, las bienaventuranzas. Aquí tenemos una anáfora del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la anáfora acá? Es en la bienaventuranza, del bienaventurados, ¿no es cierto? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra y así bienaventurados. Hay otras más, ¿ah? Hay una, por ejemplo, en Eclesiastés 3, si alguien se acuerda. ¿Quién se acuerda qué es lo que dice Eclesiastés 3? ¿Se acuerdan? Muy conocido, muy conocido. A ver, que me nombre la primera parte, ¿de qué trata eso? Ahí veo ya unos que ya lo están diciendo ya. Lo están buscando, no lo busquen, sí, güey. Eclesiastés 3, para quienes no se acuerdan, acuérdense, tiempo, todo tiene su tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar lo plantado. La palabra tiempo, esa es la anáfora, ¿se fijan? La palabra tiempo, tiempo, tiempo. Y un texto muy conocido, ¿no es cierto? Vamos, bueno, el propósito de la anáfora lo vamos a saltar y vamos a pasar ahora a el paralelismo. ¿Cómo estamos con la hora? Ah, ya son las 9. Vamos a ver este y terminamos con este, ¿ya? El paralelismo. Disculpen. El paralelismo es una figura retórica clave en la poesía bíblica, especialmente en el libro de los Salmos, Proverbios y en los escritos proféticos. Consiste en la repetición o correspondencia estructural entre dos o más frases o versículos que presentan ideas similares, contrastantes o complementarias. Esta estructura no solo organiza el texto, sino que también refuerza el significado, facilitando la memorización y destacando los puntos importantes. Aquí tenemos los tipos de paralelismo, porque tenemos varios, ¿ah? Paralelismo sinónimo, paralelismo antitético, paralelismo sintético constructivo y paralelismo escalonado constructivo. Veamos primero el paralelismo sinónimo. Eh, el paralelismo sinónimo es el más común en la poesía hebrea, donde la segunda parte del versículo repite el sentido de la primera parte con diferentes palabras, pero está diciendo lo mismo. Fíjense, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Se fijan, está diciendo lo mismo, pero haciéndolo de forma paralela. En Proverbio 3:11 dice, no menosprecies, hijo, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. ¿Te fijan? Está diciendo lo mismo, que se refiere a la reprensión, o en este caso el castigo de Dios, que aparece ahí repetido. Ahora, el paralelismo antitético, que la diferencia que acá es que hay un contraste con ideas que son opuestas. Por ejemplo, en Proverbios 10, uno dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí hay un paralelismo que es antitético, que van así como contradiciéndose o dando ideas diferentes. Vamos otra vez en Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Paralelismo sintético constructivo. Fíjense, este paralelismo sintético, la segunda línea no repite la idea de la primera, sino que la complementa o lo va desarrollando. Eh, Aquí hay uno bien interesante que está en el Salmo 23, muy conocido. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahí va haciendo el paralelismo constructivo sintético. El Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y aquí viene el que viene a complementar el limpio de manos y puro de corazón. Y por último, el paralelismo climático o escalonado. Este tipo de paralelismo, una palabra o frase de la primera línea se repite y amplía en la segunda línea, intensificando el mensaje o creando una progresión de idea. Aquí también se podría de repente quizás eh,
confundir, o también es fácil confundirlo con la anáfora, ¿ya? Dice, tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos, tributad la gloria y el poder, tributad a Jehová la gloria debida a su nombre. En este pasaje se repite la palabra tributad a Jehová en cada línea, pero cada vez se agrega más información. El primer verso habla en términos generales, mientras que el segundo añade la gloria y el poder, y el tercero amplía aún más, pudiendo tributar la gloria debida a su nombre. Esto es un escalonamiento que refuerza la llamada a dar la honra y la adoración a Dios. ¿Alcanzamos a ver uno más? ¿Qué dicen? ¿Vemos uno más? El último, ya. Ironía. Saben que a mí me acusaron de que yo soy irónico porque tengo humor negro, me dijo una vez alguien. Tú tienes un humor muy negro, eres irónico. Es un recurso, de todas maneras, es un recurso retórico, así que yo le digo, no es un recurso que yo ocupo para enseñar. A la gente no le gusta mucho la ironía, pero la Biblia ocupa harto la ironía, ¿eh? La ironía es una figura retórica que se utiliza para expresar una idea o un mensaje en forma contraria o diferente a lo que realmente se quiere decir. A menudo, la ironía se presenta como una afirmación que en apariencia parece positiva o literal, pero su intención es sarcástica, crítica o refleja el opuesto de lo que realmente se desea comunicar. Esta figura retórica tiene como propósito provocar reflexión, revelar la hipocresía o destacar la necesidad de ciertas actitudes de comportamiento. Bueno, a veces la ironía provoca enojo en quien lo escucha, ya, se lo digo por experiencia. Característica de la ironía: contradicción aparente, ¿ya? Parece que aquí se afirma algo que de manera literal, pero en realidad no es literal. Una crítica denuncia, eh, la sutileza también y un impacto emocional. Vamos a los ejemplos. Elías y los profetas de Baal. ¿Se acuerdan del caso del Monte Carmelo? Lo que pasaba y cómo Elías desafiaba a los profetas, le decía, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y despertará. ¿Se fijan? Eso es una ironía. Otro más, Pilatos y la inscripción en la cruz. Fíjense lo que decía ahí. Escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. El título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo he escrito, lo que he escrito, he escrito. En este caso, la ironía radica en que, aunque Pilato escribió la frase como un gesto sarcástico, su declaración es una profunda verdad teológica, ¿ya? Aunque el título fue destinado, o su fin fue humillar a Jesús y a los seguidores de él, revelaba irónicamente la verdadera identidad de Jesús como el Mesías y Rey prometido. Aquí, nuestro Señor Jesús también ocupaba la ironía. Fíjese lo que les dice a los fariseos: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y también le dijo Job y sus amigos, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Aquí Job usa la ironía para criticar la arrogancia de sus amigos, que no eran tan amigos por lo que nosotros vemos en la historia, ¿ya? Y tenemos de nosotros puede haber para los propósitos de la ironía, y para la otra semana, mis estimadas y estimados, vamos a revisar lo que es la alegoría. Vamos a saltarnos algunos de los que vamos, porque aquí hay algunos que se ocupan muy poco, ¿ya? Así que estuvo intensa la clase hoy día, son varios temas, pero es necesario que lo revisemos y el apunte va a quedar, y lo bueno, que el apunte tiene varios ejemplos. Yo tengo varios libros de hermenéutica y quizás una de las cosas que echo de menos es la falta de ejemplos claros, pero aquí yo se los fui detallando lo más posible, 4 o 5 ejemplos por cada una de las figuras retóricas. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna? La otra semana les voy a entregar un trabajo, ¿ya? Por si acaso.